director del Hospital Padilla de nuestra provincia. Doctor, ¿cómo le va? David Correa lo saluda. Buenos días, David. Buenos días, Miriam. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, la verdad que nos llamó mucho la atención la información que recibimos y queremos chequearlo con usted acerca de que el fin de semana, a propósito del 1 de mayo, ustedes tuvieron mucho trabajo, mucha actividad por accidentes. Sí, eso es así. Pero bueno, es habitual los fines de semana. Este, este domingo llamó la Sí, atención porque llegaron muchas ambulancias en el mismo momento. Entonces es como que se acumularon las ambulancias. Pero en reglas generales tenemos aproximadamente la misma cantidad de accidentes todos los fines de semana. y Y eso este, la verdad es que es un inconveniente, claro. sí. ¿Y en qué horario se acumularon, llegaron todas estas ambulancias así con Y accidentados? en este momento fue a la madrugada, Claro, fue aparentemente, bueno, quizás haya sido, eso no lo puedo decir con certeza, pero quizás cuando ya regresaban de algún festejo a la madrugada, claro, fue cuando llegaron todos, entre las, digo yo, aproximadamente después de la medianoche hasta las 2 de la mañana. Fue claro. ocasional, no es lo habitual. Los horarios nuestros de llegada habitualmente de cantidad de pacientes lo tenemos medido y bueno, habitualmente son después de las 9 de la noche, luego después de la medianoche ya baja un poco. Pero bueno, en este caso, quizás por el 1 de mayo se dio esa característica. ¿Estuvieron saturados por la tensión o tenían capacidad para seguir recibiendo a más accidentados? En realidad nosotros tenemos una cierta cantidad de camas, esas camas en el shock room, que son unas 20 camas, cuando de golpe llegan los pacientes que tienen características especiales, porque a nosotros somos el centro de derivación del neurotrauma. ¿Eso qué significa? Eso, Todo traumatismo de cabeza, toda lesión golpe en la cabeza, viene al Hospital Padilla porque tenemos neurocirujanos y neurólogos de guardia activa. Entonces, cuando llegan varios y se van acumulando, necesitan un control, necesitan que realizar estudios complementarios, sobre todo una tomografía, y sobre todo, como le comentaba a otro de sus colegas, necesitamos tiempo después para la evolución. No se puede dar de alta a un paciente que ha tenido un traumatismo, un golpe en la cabeza, y claro. que no sabíamos con precisión si había perdido el conocimiento o no. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban alcoholizados. Entonces eso ya disminuye un poco la conciencia y la reactividad. Claro. Y hay que dejarlos en observación. Ah, Eso bien, nos claro. acumuló un poco. Pero, digamos, el grupo que está los domingos está habituado a este tipo de batallas y nada, lo resolvieron. Se Doctor, acumularon un poco las ambulancias, nada claro, más. recién nos decía usted Sí, que están, a ver, lamentablemente digo, ¿no? Esta es una sí. valoración propia, pero digo, habituados a la cantidad de accidentes que hay los fines de semana. De acuerdo a las cifras de ustedes aproximadamente, porque la foto nos dijo usted que se repite casi todos los fines de semana, ¿cuántos accidentados reciben por fin de semana? Y bueno, mire, nosotros recibimos aproximadamente, Sí, mire, en este caso tengo 160, 168, 180 pacientes. Eso recibimos desde viernes, sábado y en domingo. ese orden, como El usted nos domingo, acaba de sí, dar sí, las sí, sí, cifras. sí. El domingo fue el día que menos recibimos. Entonces, pero bueno, se dio esa circunstancia de que de esa rémora, de esa acumulación, ese estancamiento de personas, porque llegaron todos juntos. Claro, Nosotros tenemos ingresos de pacientes verticales, le llamamos nosotros aquellos que entran caminando y sacan un turno porque tienen alguna patología abdominal, desde dolor de muela hasta una patología abdominal. Y los otros que entran horizontales, que entran en las ambulancias, son los traumatizados. Nos referimos en este caso solo a los traumatizados, y los traumatizados sí nos llenan la guardia, porque hay que tener un control mucho más preciso de ese claro, enfermo. No claro. podemos darlo el alta sin comprobar que además del traumatismo de cráneo, que hace una valoración del 107, que la verdad es que trabaja espectacularmente con el traslado, nos espera, nos ayuda muchas veces en esto cuando tenemos esta situación,
tenemos que valorar que no haya una lesión en otro lugar. Un traumatismo por accidente de tránsito en motocicleta, es verdad que lo más riesgoso a primera, cuando uno lo examina, es el cráneo, la Seguro. cabeza, pero puede tener un traumatismo de abdomen, de riñón, y que hay que valorar, y eso va apareciendo en el transcurso cuando pasa el tiempo. Claro. Inmediatamente o en unas pocas horas. Entonces, Doctor, hay que valorarlo, sí. ¿y qué está pasando con las edades de los accidentados? ¿Hay muchos jóvenes, hay más adultos, menores de edad? ¿Qué pasa ahí? Estadísticamente, y siempre ha sido así, el grupo etario va desde los 20, desde los 18, diría yo, a los 35 años. Ese es el grupo que tenemos mayor cantidad de accidentes de tránsito. Es lamentable porque están relacionados con un riesgo de personas jóvenes, que no deberían tener ese riesgo. Pero bueno, eso es en el mundo. Por eso, cada vez que ustedes nos llaman, nosotros accedemos, y la verdad que agradecemos que nos llamen, porque con esto queremos generar conciencia en la población. Qué sé yo, el traslado es necesario. Yo no digo que no lo sea, pero cuando uno se traslada hay que tener cuidado. Vemos un incremento de estas lesiones en los días lluviosos, no cuando llueve mucho, pero sí cuando llueve poquito, es como que se incrementan, quizás por el asfalto que es más resbaladizo. Entonces hay que tener precaución. La verdad es que sería muy interesante, qué sé yo, entre toda la sociedad. Sé que hacen controles, la verdad es que la municipalidad y tránsito hacen un poquito más de controles, porque lo que veíamos antes de la pandemia era mucho más alto la cantidad de lesiones por accidentes de tránsito. En la pandemia bajó, pero estrepitosamente, y ahora está subiendo. Entonces quizás sea el momento de que todos juntos podamos mostrarle a los jóvenes que nada más se tienen que cuidar. Seguro. Y Doctor, la combinación con el alcohol es fatal. Letal, sin duda, sin duda. La última consulta, están los accidentados que llegan, ¿usaban casco al momento de la colisión del accidente? La mayoría no, Qué problema. Mire, tengo, acá delante mío tengo para recordar, este fin de semana los accidentes en motocicleta fueron el 80%. Un 7% en auto, un 5% de peatones, bicicleta un 5% y camiones o colectivos solo un 4%. Pero los traumatismos de cráneo están relacionados con el accidente de motocicleta y relacionado con la falta de casco, porque la verdad es que eso es increíble. Quizás sea de noche, quizás tenemos que pensar entre todos, obviamente quizás usan un casco, yo no uso moto, pero si manejo una motocicleta de noche quizás me disminuya la velocidad, la visualización cuando uso un casco, pero la verdad es que hay que disminuir la velocidad. Claro. Si usted va a 30 kilómetros por hora, bueno, va a tener muchas menos posibilidades de tener un accidente. Seguro. Entonces, quizás lo que hay que recalcar es la prudencia, el que se quieran un poquito los chicos, que la verdad es que los adolescentes se sienten Superman, pero de alguna manera el resto de la familia hay que hablarlo en familia. Hay que hablarlo, eso es importante. Hay que hablar. Claro. Hay que hablar. Doctor, muchísimas gracias por este contacto con el LB12. No, por favor, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por comunicar esto que le hace bien a la gente, a la sociedad. No, por favor, gracias a usted por haber sido tan amable. Que tenga buen día.